Cuando no sabemos priorizar y honrar a Dios, viene esterilidad también, puede venir alguna forma de esterilidad en nuestras vidas, puede venir una forma de esterilidad en nuestras finanzas. A veces Dios nos quiere bendecir más, pero ¿por qué Dios nos habría de bendecir más si no somos capaces de honrarle en la etapa en la que estamos? ¿Sí me explico? Y a veces comienzas tú a prosperar, puedes tú prosperar, y hay gente que lo pierde todo porque, como dice Pablo en Timoteo, se perdieron en sus propias avaricias. Lean conmigo, por favor, el título de esta meditación. Fuerte, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muy bien. ¿Saben que la gente que no ha desarrollado su inteligencia y su sabiduría tienen una característica entre otras? No dije que no tienen inteligencia y sabiduría, dije que la tienen escondida, que no la han desarrollado, que no la han potenciado. Porque todos tenemos inteligencia y sabiduría. Pero ¿cómo se nota en quién la está desarrollando? ¿Quién es más inteligente y sabio en la vida? Y uno de esas evidencias es saber establecer prioridades. Quien no aprenda a establecer prioridades y respetarlas, establecerlas y respetarlas, entonces va a vivir nada más por intuición e instintivamente. Y dicho sea de paso, así viven los animales. Y nosotros no somos animales. El hombre no es un animal racional, no somos animales. Somos creación de Dios, hechos a su imagen y semejanza, y luego Dios a Adán le dio la autoridad sobre los animales, pero no él es un animal racional. Esos son rollos de universidad. ¿Ok? Sin embargo, nosotros vamos a encontrar en la Biblia que hay versículos que sí nos pueden comparar. El mismo Salmo 73, ese hombre Asaf, que tenía envidia de la prosperidad de aquellos que no conocían al Señor, terminó diciendo: tan torpe era yo como una bestia que no entendía. Él mismo se compara con una bestia sin entendimiento. Alguien que no tiene entendimiento no sabría vivir estableciendo prioridades. ¿Qué sucede cuando nos salvamos? Cuando Cristo nos salva y comenzamos a tener una relación viva con la palabra de Dios. ¿Qué sucede? La palabra de Dios, una de las características en el Salmo 19, hay muchas, pero voy a tratar una. Dice: hace sabio al sencillo. Así, por ejemplo, véanme a mí, yo soy, pero el vivo ejemplo, más corriente que las galletas de Animalito. Pero al último, vas creciendo, vas caminando con Jesús y comienzas a darte cuenta, dices: ay, me he vuelto inteligente. Tanto que el Salmo 119 también dice: me he hecho más sabio que los ancianos que aconsejan en las puertas de las ciudades, más sabio que mis enemigos, porque he guardado tu palabra. Y una evidencia de una vida sabia, inteligente. Mira, la inteligencia es un don natural. Dios lo da sobre justos e injustos, sobre salvos y no salvos. Pero la sabiduría está reservada a la práctica, pero sobre todo está reservada a andar con el Espíritu Santo, a tener una relación con el Espíritu Santo y con la palabra que emana y que Él dictó, que es la palabra, la Biblia, la palabra de Dios. Y eso nos lleva a establecer prioridades. Nosotros vamos a evidenciar nuestra inteligencia poniendo prioridades y respetándolas. Eso es súper importante. En Colosenses 1:15 vamos a leer que habla de Jesús mismo. Y nos habla quién es Jesús. Y dice Pablo: Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
Ahora vayan conmigo al versículo 18. Hablando de Jesús. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito. ¿El qué? Primogénito entre los muertos, para que en él tenga la preeminencia. Jesús es Dios mismo. Quien me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Y dice en Colosenses, es la imagen del Dios invisible. Pero también el apóstol San Pablo está diciendo aquí que Él es el primogénito de entre los muertos. Dios nunca, vamos a hablar un poco porque vamos a entregar primicias. Hay algunos que ya tenemos una convicción súper clara, doctrina y teología y entendimiento del por qué lo seguiremos, lo hemos hecho, lo haremos hoy y lo seguimos haciendo. Muy bien, no nos caerá malo y recordarlo. Pero yo quiero dirigirme a aquellos amados hermanos y hermanas que recién son discípulos de Jesús, porque es importante. Si lo vas a hacer, yo sé que te basta tu fe y lo lees en un versículo y yo lo hago, pero es importante que nosotros honremos a Dios con entendimiento. Y los minutitos que tengo no voy a desarrollar toda la teología que habla en cuanto a primicias, pero sí algo importante, suficiente para que tu fe se avive y que tu entendimiento quede fortalecido al respecto. Nunca Dios, escucha bien, nunca Dios nos pedirá que hagamos algo que Él no ha modelado. Nunca, jamás. Dios sería injusto si Él nos pidiera hacer algo que Él no hizo previamente. Por ejemplo, Él nos dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Él mismo se encarnó de la Virgen María y vino y cumplió la misión, y Él es el evangelio, nos dio su evangelio. O sea, nunca Dios nos va a pedir, haz esto, si antes no lo modeló Él, si antes no lo hizo. Y vamos viendo, ya leímos en Colosenses que Jesús es el primogénito, es la primicia de Dios. En Romanos 8:32 dice así, hablando de Dios dando a Cristo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, el que no rehusó darnos a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y ese versículo nos está enseñando que mismo Dios no rehusó darnos a su Hijo unigénito, su primogénito. Entonces Dios demostró dar una primicia. ¿Están de acuerdo? Bueno, aunque no lo estuviéramos, está establecido. Amén. Cuando vamos a Romanos capítulo 4 versículo 25 también dice, el cual, hablando de Jesús, fue entregado por su Padre por nuestras transgresiones. Jesús es el primogénito de Dios, y Dios, dice en Juan 3:16, que amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí era el unigénito, y cuando resucitó era el primogénito de todo. No me voy a meter en más asuntos, pero solamente quiero recordarles que Jesús fue entregado como primicia y resucitó como primicia también. Amén. Proverbios capítulo 3 versículos 9 y 10 dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias, específicamente de todos tus frutos. Y cuando nosotros honramos a Dios de esta manera, hay una bendición, unas bendiciones que nos promete el Señor. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Diga conmigo: abundancia y rebosar. Más fuerte: abundancia y rebosar. ¿Quiénes no queremos que en nuestras casas haya abundancia?
Tanto que en el Padre Nuestro, el Padre dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando tú lees en Deuteronomio y en un montón de versículos, dice: Dios te abrirá su buen tesoro, el cielo. La voluntad de Dios es que tengamos abundancia y que rebosemos. No es la voluntad de Dios la pobreza permanente. Podremos tener tiempos de escasez, como dice en Filipenses capítulo 4. Pablo dice: he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. No pierdo la alegría, ni la felicidad, ni el contentamiento cuando estoy en abundancia, y a veces que soy probado en escasez. Y está bien. Cuando tú lees el libro de Job, yo lo leí en la semana, todo el libro de Job, y vi ese hombre tenía todo y de repente Dios lo prueba con escasez, pero termina restituyéndole más de lo que tuvo. Va a haber momentos que va a haber escasez, pero la voluntad de Dios es que nosotros tengamos abundancia y que rebosemos para la gloria suya, para testimonio de Dios Padre como proveedor, y para que nosotros podamos también bendecir a otros. No solamente suplir nuestras necesidades familiares básicas y lo que sigue, la sobreabundancia. ¿Qué es honrar para empezar? Aquí está una definición muy sencilla de lo que es honrar. Honrar es manifestar mi respeto a alguien que ocupa un sitio de preeminencia en mi corazón, dándole enaltecimiento y un trato preferencial. Eso es honrar. ¿Por qué diezmamos? ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué damos nuestra primicia? Por honra a Dios. Escuchen bien, ya no es honra cuando me siento o yo, no, pues ya voy a dar porque si no, eso ya no. Eso ya no es honra. O sea, sí, no es honra si alguien te pone la lanza en la espalda y órale, y tienes que dar. No, eso no es honra. O no es honra ya a Dios cuando dice: pues voy a dar para que no me caiga el chahuizcle. O voy a dar para que Diosito me proteja y me bendiga. Eso no es honra. Eso es dar ciertamente, pero bajo el fundamento del temor y una motivación que no es honra. Puede ser miedo, puede ser manipulación, puede ser cualquier otra cosa, pero no es honra. La honra brota personalmente desde acá, desde dentro de nuestro corazón. Lo volvemos a leer. Es manifestar respeto a alguien que ocupa un sitio de preeminencia en mi corazón, dándole enaltecimiento y un trato preferencial. Por eso cuando nosotros traemos una primicia delante del Señor, lo primero y lo mejor son para Dios. Porque tengo una convicción, porque le quiero honrar, porque quiero reconocer que todo lo que tengo viene de Él. Y cuando yo reconozco que todo lo que tengo viene de Él, lo voy a regresar a Él. Todo lo que viene del trono y lo reconozco, lo regresaré al trono. Ese es un principio de adoración. Ese es un principio. Levítico capítulo 23 versículo 10. Antes de leer esto, recuerden que si te ponen una flecha atrás y en la espalda, ya, sí, voy a dar, ya estuvo. O sientes que te ponen una pistola en la cabeza, o yo agarro y un bibliazo en la cabeza. Eso ya no es honra. Les voy a recordar cómo yo aprendí a diezmar. Desde niño mi mamá nos daba: esto es tu diezmo, esto es tu ofrenda. No entendía nada. Pero luego que comencé a ganar dinero a los 18 años, yo ganaba muy buen dinero. Era instrumentista electrónico y ganaba muy buen dinero, muy buena lana. Y hacíamos un fondo común con mi hermano Arturo. No está aquí, si no le reclamaba. Les voy a decir que le reclamaría. Y enviábamos dinero a mi mamá, sustentábamos a mi mamá en gratitud, en honra, porque una viuda y bla, bla, bla. Pero recuerdo, lo poníamos en un fondo común, y lo primero que hacía mi hermano Arturo, juntando los salarios, decía en un sobre: esto es el diezmo para el Señor, y esta es la ofrenda por la abundancia que nos da, y esto es otro sobre, una ofrenda especial para algún hermano necesitado de la iglesia. Y cada vez que él hacía eso, yo veía cuando agarraba y metía el diezmo, yo decía: oye, pues eso es mucha lana, ¿no? Y volteaba y me decía: tarado, es mucho porque Dios nos da mucho.
Un diezmo es grande porque Dios nos da mucho. No, pues está bien. Bueno, no le dije está bien. Y me decía, y llegó un momento que me dice, bien, si quieres tú separarte y vete a tu casa, quieres rentar tu aparte aquí, pero todo aquí, la lana que cae aquí, que juntos ponemos, lo primero es el diezmo, la ofrenda para el Señor, la limosna para los necesitados, y luego de ahí repartimos para lo que tenemos que repartir. No, pues me agarró a bibliazos mi hermano. Miren, casi traigo aquí todavía abollado. Y fue la última vez que di sintiéndome presionado o que no me quedó de otra. A la siguiente quincena, inmediatamente, estoy hablando de 35 años atrás, siempre he entendido que doy a Dios porque le honro, porque lo veo como mi prioridad, porque Él es digno de alabanza, porque reconozco que todo lo que tengo viene de Él y porque se me viene en gana honrarlo, aunque no le guste al diablo y me llegue a criticar medio mundo. Se me antoja, quiero, ¿qué onda? ¿Sí me explico? Siempre la gente que no honra a Dios va a ser los primeros que son críticos ante tu espíritu de adoración. ¿Se acuerdan de Mical con David? ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, qué vergüenza! Mira, anda, eres el rey, andas enseñando las nalguitas. Danzando, y lo criticó a David. Dice, qué vergüenza, ¿cómo es posible? ¿Y qué le contestó? Dice, estás hablando como... Se echaron un pleito ahí. O mensota, ¿no? O sea... Y dice la Biblia que Dios le cerró a Mical el vientre. ¿Qué aprendemos? Cuando no sabemos priorizar y honrar a Dios, viene esterilidad también, puede venir alguna forma de esterilidad en nuestras vidas, puede venir una forma de esterilidad en nuestras finanzas. A veces Dios nos quiere bendecir más, pero ¿por qué Dios nos habría de bendecir más si no somos capaces de honrarle en la etapa en la que estamos? ¿Sí me explico? Y a veces comienzas tú a prosperar, puedes tú prosperar, y hay gente que lo pierde todo porque, como dice Pablo en Timoteo, se perdieron en sus propias avaricias. Cuando practicamos honrar a Dios con diezmos, ofrendas, y en este caso, este domingo con primicias, lo que sucede es que nosotros también nos estamos blindando de la posibilidad de caer en un espíritu de avaricia. Y estamos priorizando, estamos estableciendo prioridades. Amén. Ahora, en Levítico 23:10 dice así: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis en su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Era la fiesta de las primicias que se estableció ahí en las fiestas de Israel. No tengo tiempo de desarrollar, pero escuche bien, vaya conmigo a Ezequiel 44:30. Ezequiel 44:30. Dice así: y las primicias de todos los primeros frutos de todo. En este caso, ¿por qué nosotros damos nuestro primer salario o porción de ganancia del año? Porque es como enero, lo primero, y así lo hacemos de una manera práctica simplemente. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas. Lea conmigo la última parte bien fuerte: para que repose la bendición en vuestras casas. Más fuerte. Ahora, no se preocupe, nosotros no vivimos conforme a la ley. Los pastores no nos dejamos los diezmos aquí. Las primicias no las agarramos y no las embolsamos. Tranquilos, tenemos asignado una parte del staff pastoral porque otros son voluntarios. ¿Sí? Tenemos asignado un salario y se acabó. Así es que las primicias y todo eso va a un ahorro y para desarrollar proyectos importantes y de las sedes y toda la obra que estamos desarrollando. Amén.
Para allá va todo esto. Ahora, la fiesta de las primicias era un llamado de Dios. Escúchelo bien, lo va a ver aquí. La fiesta de las primicias era un llamado de Dios a su pueblo de establecer prioridades con el propósito de garantizar la bendición del Señor en sus hogares, como acabamos de leer en Ezequiel. Trae las primicias para que repose la bendición en tu casa. Ahora, la palabra reposar ahí es una palabra hebrea que es la palabra nuaj. No sé cómo pronunciarlo, no sé hebreo. N-U-A-K-J, nuaj. Y nuaj quiere decir esto, escuche bien: descansar, establecer, arraigar, morar, quedarse, de repente lanzar y dejar caer, colocar y dar consuelo. Eso quiere decir, está padrísimo. Descansar, establecer, morar, quedarse, dejar caer, colocar y dar consuelo. Y la primicia hace que repose esa bendición sobre nuestras vidas. El poder que tiene la primicia. Romanos 11:16. Me ayudas, Isaac, por favor. Romanos 11:16 dice así: si las primicias son santas, el apóstol Pablo dice, si las primicias son santas, o sea, consagradas para Dios, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Este versículo nos está enseñando un principio espiritual, que lo primero establecía una referencia para bendición o maldición de lo restante. Lo primero dice, si la primicia es santa, va a tener el poder de santificar el resto. Si la raíz, el comienzo es santo, las ramas van a ser santas también, van a ser puras. Entonces es un acto absolutamente de fe. Así de sencillo. Quiero avanzar y aterrizar. Escuche bien, este pasaje que voy a dar está en Génesis 49, pero antes de que lo pongas ahí en la pantalla, escuchen bien el contexto. El primogénito en el Antiguo Testamento tenía la bendición de una doble porción por sobre sus hermanos. ¿Ok? Doble porción, le tocaba lo doble, solo por abrir matriz, solo por ser el primogénito, tenía esa bendición. Y Dios veía a los primogénitos de una manera muy especial. Ahora escuche bien, en Cristo Jesús, ¿quién es el primogénito de la creación? Cristo Jesús. Y si yo estoy en Cristo, yo tengo la bendición del primogénito. Tú tienes la bendición del primogénito. Es una de las cosas que nos da el Evangelio, una de las virtudes que nos da el Evangelio. Mi vida está escondida en Cristo, yo tengo la doble porción. Tú tienes la doble porción. Esto funciona así. Pero Dios está hablándonos aquí. Va a bendecir, Jacob va a bendecir a sus hijos, y comienza con el primogénito, con Rubén. Y hay un versículo donde le dice en la bendición cómo Dios ve a un primogénito y lo que significa ser un primogénito. Génesis 49:3. Llama a Rubén para bendecirlo y le dice: Rubén, tú eres mi primogénito. Léalo conmigo: eres mi primogénito. Y eso quiere decir que por ser mi primogénito eres mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en... Eso es lo que representa la primicia. Cuando yo traigo, por ejemplo, Norma y yo hemos apartado nuestra primicia ya para el Señor. Y al apartar eso le estamos diciendo: Señor, aquí viene nuestra fortaleza. Te estamos dando el principio de nuestro vigor de este año. Te estamos dando nuestra principal dignidad. Lo estamos ofrendando a ti. Aquí está delante de ti. Así lo ve el Señor. En el caso de Rubén,
no pudo disfrutar la bendición de primogénito, porque le dice en el 4: impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Lo que le pasó a Rubén en aquella época, el primogénito de Jacob, es que en aquel tiempo podían tener más de una mujer. Y hermanas, que quede claro, también, hermana, no tenga otro. No, sí, tengo que decirlo también claro, porque los últimos 5 años ministramos micha y micha. Aquí creen que también pueden tener, se han empoderado. Y no, eso es pecado, es adulterio. Entonces, subió, le gustó una de las esposas de su papá, se llamaba Bila, le cerró el ojo y terminó acostándose con ella. Y en vez de venir a arrepentirse, papá, no estuvo bien, la regué, perdóname, ¿qué tengo que hacer para que me perdones, para restituir? Lo guardó calladito, décadas. Y a la hora de la repartición de la bendición, no pudo reposar la bendición. ¿Qué aprendemos aquí? Las bendiciones reservadas de Dios para nuestras vidas, cuando hay pecado oculto, no se van a manifestar. Así de fácil. Paréntesis. Amén. Cuando ocultamos pecados, promesas que están reservadas de Dios para nuestras vidas no van a prosperar. Si usted tiene por ahí otro amante, hermana, o tu hermano otro amante por ahí, escuche bien, primero Dios lo va a sacar a luz y se va a meter en una bronca que no se la va a acabar. Yo no tengo que ser profeta de una iglesia tan numerosa para saber que entre los que estamos sentados aquí, más de uno anda con otro, aparte de su esposo o de su esposa. Pero eso es otra predicación. Y si es su caso, solamente arrepiéntete y vas a recibir gracia, perdón y salvación del Señor antes que te caiga el chahuizcle. Ok. Si usted no dijo amén, a lo mejor usted anda ocultando. Y todos, amén, bien fuerte, ¿no? Es algo muy serio. No vamos a jugar con ese tema de andar ocultando ni ese pecado ni otros. ¿Está bien? Quiero terminar con esto. Hay muchas referencias, pero cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, se quedan vagando en el desierto 40 años, y cuando Josué los mete a la tierra prometida, Dios le da una indicación. La primer ciudad, la primicia de las ciudades que yo les voy a dar a conquistar, no van a agarrar nada de ahí. ¿Cómo Dios sacó de Egipto a su pueblo? Con riquezas al por mayor. Dice la Biblia que los egipcios, cuando iban camino al desierto a adorar a Dios, los mismos egipcios salían y les decían al pueblo de Israel: ahí te va más oro, ahí te van más joyas, y dice que se fueron pero cargadísimos. Lo guardaron 40 años dando vueltas ahí, no les sirvió de mucho. Pero cuando entran, les dice Dios: la primer ciudad, que es Jericó, no la toquen. Se las voy a dar en conquista. Ya hemos leído cómo maravillosamente Dios les da esa victoria. Dice: no toquen nada, porque es primicia para el Señor, me corresponde. No agarren nada, la primicia es de Dios, no se toca. Pero hubo un tipo que se llamaba Acán, y ese Acán va y le entra la codicia y dice: ¿cómo? Pues ahí está ese oro, está rete bonito. No manches, ese manto babilónico. ¿Se acuerdan que dice o sea, le gustaba la ropa de marca? Y lo oculta. Y van a la segunda ciudad a conquistar, y van y se dan cuenta que es un ranchito bicicletero. Y llega uno de los líderes ahí, militares de Josué, y le dice: Josué, ¿sabes qué? No canses a todo el pueblo. Pan comido, papita.
Nomás mando unos cuantos y los conquistamos y ya estuvo. Y van para allá. Josué le cree y termina viendo una mortandad de miles del pueblo de Dios. Y regresan y le sale todo mal y le dicen a Josué, y Josué se pone a chillar y a quejarse. ¿Por qué, Dios? Y hace un teatro, nos has abandonado. O sea, hace un rollazo ahí. Y Dios, en vez de así, llega y le dice, ¿qué onda? ¿Qué traes? ¿Por qué lloras? No tuvimos victoria y tú nos prometiste que íbamos a tener victoria. Y dice, shh, cállate. Yo no es que no cumplí mi palabra. Hicimos un trato, les dije que no tocaran la primicia, que no tocaran Jericó, y alguien agarró, y por eso no podrán hacer frente a sus enemigos. Y ya Josué como que dice, cámara, pues por ahí hubiéramos comenzado. Era chilango, ¿no? Comenzado, no. Y dice, no, dice, límpiate las lágrimas, deja de ser teatros, deja de andar creyendo que yo violé mi palabra. No, yo no violé a mi palabra. Si tú tocas la primicia es mía, lo primero y lo mejor. Entonces llaman a Acán y les dice Josué, compadre Acán, ¿por qué has turbado el campamento de Israel? ¿Por qué haces esto? Dios había dicho que después de Jericó, de la primera ciudad, todo lo que pudiéramos agarrar íbamos a apartar el diezmo para el Señor, y todo lo demás era nuestro, y nos quedan un montón por delante de años y de ciudades. ¿Por qué haces eso? Y dice, pues es que dice, pues, carnal, ni modo, te di 24 horas y no te arrepentiste. ¿Dónde está tu esposa? Te la traen. ¿Dónde están tus hijos? Lo traen. ¿Dónde está el yerno? ¿Dónde está la nuera? ¿Dónde están los nietos? Y 1, 2, 3 y los matan a todos. Tú dices, no manches, ¿a poco eso está en la Biblia? Sí. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor? ¿Que nos va a matar? No, lo que nos quiere enseñar el Señor es que le honremos, que entendamos cuánto le pesa a Él, que le honremos. Y termino diciendo, la Biblia dice, Dios le da honra a los que le honran. Hermanos, podremos tener temores, lo que sea. Este año, Norma y yo, desde el año pasado dijimos, vamos a aumentar un poquito nuestro reto de fe de primicia. Comienza luego que damos la primicia en nuestra primera semana de trabajo, vamos sobre la segunda, vamos sobre la tercera, y va inflando Dios nuestra fe. Y cuando te das dando cuenta, y estos días que apartamos la primicia, yo sentí, miren, acá, porque hay recibos que pagar, hay pendientes que pagar, y escuché una vocecita allá arriba que, pues, con que dé lo del año pasado. Y yo le contesté, yo sé quién eres. ¿Y sabes qué hacemos Norma y yo? Cuando escuchamos esa voz que nos desafía y que nos tienta a deshonrar a Dios con lo que ya habíamos determinado, le echamos un extra. Así como dijo el chilango, ir a diablo, ¡pum! Vámonos, un poquitito más. Y eso a nosotros nos ayuda a blindar nuestro corazón de la avaricia. No le dé cuotas a Dios. Miren, hay empresarios, hay hermanos que tienen negocios y todos, y en la primicia, como por noviembre deciden que se asignan un salario y le terminan dando a Dios el salario que se asignaron. Es lo mismo que Dios les dice en el jubileo. Dice, ya es meterme en otros rollos. Se iba acercando el año del jubileo, y si no te pagaban, en ese tiempo tenías que perdonar la deuda. ¿Y qué hacían los que tenían dinero? Ya mejor no prestaban, porque no se va a decir que haga maña y no me paga, y la ley dice que ya no le cobre, y mejor no prestaban. Es más o menos lo mismo. Es más o menos lo mismo que hacen, y varios lo hacen. Yo nada más soy tu pastor y te amo. No juegues ese juego con Dios. Dale tu primicia al Señor. Si es que se la vas a dar, dala bien. Si tienes que procesar y entender, y tengo dudas, pastor, pregúntanos. Y con la palabra de Dios, tú tienes que hacerlo con una convicción de honra.
honra. Si no viene de tu corazón con entendimiento y con honra, resérvate. Porque esto no se trata de tienes que dar. Es doy con entendimiento. La Biblia dice hacedlo bien. La adoración se hace bien. Hacerlo con entendimiento. Sé que algunos lo harán. Al último les esperamos un equipo allá afuera. Y si tienes dudas sobre temas, pastor, porque estamos el equipo pastoral para ayudarte a disipar tus dudas y enriquecer tu entendimiento al respecto. ¿Está bien? Amigos que vienen por primera vez, si tú vas entrando y dices, pues yo no había escuchado eso, esto ahorita no es para ti. No es para ti. Ya entenderás, y eso, no te sientas ningún compromiso en cuanto a la primicia y todo eso. Pero en lo que sí te tienes que sentir comprometido, escuchen bien, es lo que yo comencé diciéndote, que el Padre dio a su Hijo. Y tú tienes que asumir hoy un compromiso de qué vas a hacer con tu eternidad. Porque hay vida eterna y muerte eterna. Y la vida eterna es cuando tú le entregas tu vida al Señor Jesucristo. Cuando tú reconoces que has pecado, que has hecho lo malo delante de los ojos del Señor, y tú le dices, Señor, perdóname. Yo me lavo en tu sangre. Yo tengo fe que tú perdonas pecados y te adoro porque tú perdonas pecados. Y aquí está mi vida. Lo que hayas hecho, ni me importa. Nosotros como humanos clasificamos los pecados. Para Dios el pecado es el pecado y la paga del pecado es la muerte. Pero lo que Dios nos regala es la vida eterna si creemos en Cristo.